Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este tema me emociona muchísimo, es acerca de la santidad y cualquiera que lo lea puede malinterpretarlo y efectivamente está malinterpretado por toda la gente en las religiones. Y es un tema que me gusta muchísimo porque es una de las cosas que me apalancó muchísimo en mi desarrollo personal y cómo esto se vincula con la espiritualidad real. Una de las veces que me di cuenta que la mayoría de las personas está malinterpretando el tema de la santidad es cuando en ocasiones a mí me ha tocado predicar, por ejemplo, en iglesias y me paro enfrente del escenario y le pregunto a todas las personas que están en el público que levante la mano quién se considera santo. Y nadie levanta la mano, por lo general nadie, nunca han levantado la mano cuando yo lo pregunto. Y deberían de levantarla muchísimas personas. Y es porque no han comprendido el tema de la santidad. Entonces, ¿qué es santidad? La palabra santo o santidad simplemente es ser apartado. Es que Dios aparta algo, ¿ok? Es ser apartado. La palabra en hebreo original es kadosh. ¿Y a dónde se menciona la santidad? En la Biblia se menciona desde el inicio. O sea, ser santo es simplemente cuando Dios aparta cosas para su uso. Pero la gente, especialmente en la Iglesia Católica, ha malinterpretado santo a una persona que lo beatifican y lo convierten en un, qué sé yo, en un santo para rezarle, para orarle. Y esto es totalmente diferente al concepto original de santidad. Por eso es que yo siempre pregunto eso de quién es santo y nadie levanta la mano, cuando en realidad yo me considero santo y cualquiera se podría escandalizar por eso que estoy diciendo. Si santidad es ser apartado para Dios, entonces desde el momento que tú te estás apartando del caos, ya eres santo. Y la santidad no significa que hay que ser perfecto. De hecho, no dice nada de eso la Biblia. En su raíz original de que es Kadosh, como yo te decía, al principio de la Biblia se menciona. Para entender la santidad y cómo la santidad está relacionada con la vida y con la productividad y con dar frutos, te tienes que ir al Génesis. Cuando tú ves en el primer versículo del Génesis, no vas a encontrar en ningún lado que mencione la palabra santidad. Pero sí vas a encontrar que cuando Dios estuvo haciendo el universo, habla de que separó el caos. Dice la Biblia que había caos en el universo y empezó a separar la tierra. Y dice que separó las aguas de los cielos, que separó la tierra de las aguas, que separó la luz de las tinieblas. Entonces, si tú ves ese patrón, cuando Dios empieza a separar cosas, eso es santidad, es un orden. La palabra santidad y orden están muy relacionadas. Entonces, ¿qué vendría a ser lo contrario a lo que no es santo? Es el caos. Caos y muerte están muy relacionadas. Entonces, en el diseño original de Dios, Dios ordena cosas y las ordena de una manera, las aparta de una manera que generen vida, que generen frutos, que generen más vida. Entonces, cuando Dios ve el caos, empieza a separar, Kadosh, empieza a hacer una separación. Cuando tú te estás separando de cosas, tú te estás santificando de cosas. Yo sé que la palabra santo tiene un mal marketing también, porque quizás cuando tú piensas en santidad estás pensando en una abuelita que no hace nada, que no peca, que no bebe vino, que no vuelve a ver a ninguna parte, que no dice mentiras. Pero eso es una versión extrema de algo que no se puede cumplir y algo que no dejó Dios. En las llamadas en vivo que hemos hecho en la comunidad en Tu Creces, hemos hablado de cómo nosotros debemos apartarnos, por ejemplo, de no tomar, de no, si eres hombre, de la lujuria, de la masturbación, porque todas estas cosas te restan vitalidad y te dan más vida cuando te apartas de ella, cuando te conviertes en santo. Entonces yo conozco a muchas personas que están viviendo en santidad y no necesariamente son cristianas, son creyentes, son el típico cristiano de iglesia que va el domingo.
Al contrario, son personas que rompen bastante el patrón de esto. Hay personas que tú las ves y las estás juzgando y dices, de ninguna manera esta persona es santa. Pero es porque han entendido que el orden que ha diseñado Dios para generar más vida, eso es santidad. Entonces, cuando tú empiezas a entender esta vida espiritual y sigues la guía de Dios para generar más vida, tú quieres seguir esa guía y quieres alejarte del caos, porque el caos es muerte. En todo sentido, la santidad es vida. El ejemplo mayor y más grande que puedes ver es tu vida misma. Si tú te fijas, el caos existe cuando hay un montón de piezas que están en ningún orden específico. Por ejemplo, hay un montón de aminoácidos, hay un montón de vitaminas, hay un montón de células por un lado, ADN por otro. Y Dios aparta cada una de esas cosas de un caos y las ordena de tal manera que un grupo de todas esas cosas se une con otro grupo y forma vida. Estoy hablando cuando el espermatozoide se une al óvulo. Eso es, de un caos existe la vida. Es exactamente lo que Dios hizo en el Génesis, es exactamente lo que se está haciendo día con día cuando se genera la vida. Entonces la santidad, el apartar y el generar cosas es divinidad, eso es orden. Si lo pensamos desde el punto de vista de los negocios, el negocio es exactamente eso. Un negocio es apartar algo. Por ejemplo, cuando nosotros enseñamos e-commerce, el comercio electrónico, yo de todo el caos que existe de productos que puedo encontrar en China, que puedo encontrar en un laboratorio, por ejemplo en Los Ángeles, yo lo aparto, yo elijo las palabras para encontrar el ángulo correcto en marketing, yo elijo el empaque correcto. Estoy de todo el caos, desde las millones y millares de opciones que tengo, yo elijo un nombre y eso empieza a generar un orden. La naturaleza divina de Dios está en ti cuando a ti te gusta ordenar, si tú eres un arquitecto que te gusta diseñar cosas, ¿sí? Lo que sea que fueres, no importa la profesión, el ADN que está en ti divino hace que del caos crees orden y de ese orden lo puedes vender en un producto o un servicio. Entonces la santidad está en todo sentido. Entonces, buscar la santidad, ¿qué significa? Apartarte del caos, simplemente. El hecho que tú te levantes temprano a las 4, a las 5 de la mañana y decidas no estar acostado y niegues tu carne y niegues tu deseo de estar descansando. Tú estás apartándote del resto. Las personas exitosas se apartan del resto. Y las personas exitosas no necesariamente son religiosas, no necesariamente están con un letrero en su frente que dice yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy musulmán. Son personas que del caos que existe en el mundo, que puede existir personas que se dejan llevar y beben vino y beben cerveza hasta emborracharse, hasta dañar sus órganos. Hay otras personas que comen carbohidratos hasta saturar por completo su sistema digestivo o azúcar. Todo eso es caos. ¿Por qué es caos? Porque no hay un orden, no hay una separación. Si Dios, por ejemplo, si nos vamos por el lado biológico, si Dios diseñó tu cuerpo y apartó el agua, apartó el H2O para que lo consuma tu cuerpo, ese es un orden divino. Tú simplemente sigues ese orden y vas a vivir en santidad. ¿Y qué produce la santidad? Produce más vida, vida en abundancia. La persona que vive en santidad cuida su cuerpo y cuida su mente. No está pensando en lujuria, no está pensando, tiene su enfoque. Lo que más cuida es su enfoque. Entonces, esas cosas son santidad. Entonces, cuando uno pregunta quién es santo, tú te debes considerar santo si tú estás haciendo todas estas cosas. No necesariamente que vas a ser perfecto instantáneamente, porque la perfección instantánea no existe y eso es un tema para otro video. Cuando ves en la Biblia, por ejemplo, que Dios habla de que es 3 veces santo, significa que el orden, la divinidad de Dios está en un orden absoluto arriba de la santidad o del orden que está aquí en la tierra y que no se puede llegar a hacer. Es decir, hay una separación tan extrema, hay una perfección tan extrema que llega a un tercer nivel, a un tercer nivel de santidad o de orden. Hay vida infinita en abundancia en ese orden.
Cuando se habla también que Dios, porque la Biblia lo narra, que está en el tercer cielo, es lo mismo, es porque hay una separación extrema del caos. Por el contrario, las personas que viven en desorden, que nosotros hemos hablado en otros videos de eso, el hecho de que tu visión tenga claridad, la claridad de tu visión es parte de la santidad, porque estás apartando un montón de pensamientos vagos. Tú puedes decir, yo quiero ser exitoso, yo quiero $1.000.000, sí, pero eso es hablar vago. Pero cuando tú empiezas a pensar con claridad, la claridad te da poder. Cuando empiezas a decir, yo quiero generar, qué sé yo, $1.000.000 para cumplir este propósito específico que va a generar mucho fruto para el prójimo y para mi familia, eso es claridad. Estás generando del caos de tu mente, estás apartándolo. Entonces, cuando tú entiendes esto, te empodera y te vas apartando más de todas las cosas. Esto es una de las cosas, uno de los factores en los que me ayudó a mí y me hizo, por ejemplo, rebajar 30 libras, en, qué sé yo, en 3, 4 meses. Porque me aparté de todo lo que me hacía mal. Probablemente yo nunca he sido alcohólico ni he sido diabético, pero entendí que apartarme de los deseos de algo que es caótico, por ejemplo, comidas procesadas, comidas de laboratorio, glucosa, etcétera, me genera más orden en mi vida y la santidad inevitablemente genera vida en abundancia y tienes más energía y tienes más sabiduría y tienes más claridad. Entonces es un círculo virtuoso que lo que te hace bien te genera más abundancia y más abundancia y más abundancia. Entonces, cuando te explican esto, estás súper motivado a hacerlo, porque la promesa y los resultados que te da la santidad son grandísimos y son excelentes. Por el contrario, cuando quizás te han dicho en una religión, no, usted no tiene que tomar, porque es malo, porque Dios te va a odiar, porque Dios te va a castigar. Está saliéndose del contexto completo de cómo funciona el mundo y el orden de las cosas. O cuando tu abuelita, que quizás con amor te lo decía, no, hijo, usted no vea... no salga de fiesta, no vaya a discotecas, no diga palabras soeces, no fume, no tome. Cuando eres joven sientes que eso es una carga muy grande, pero la verdad es que los frutos son muy, muy grandes y muy buenos y apartarte de todas estas personas o de todo este círculo te va a llevar a niveles que no has imaginado y que no has pensado. Así que este nivel no es para decirte sé santo y juzga a la gente que no es santa y empieza a ser un fariseo, a decirle tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No, hazlo tú y tu propio testimonio va a hacer que la demás persona va a empezar a cambiar. Y no lo veas como una carga, al contrario, verlo como un privilegio, que lo que tú conoces y la palabra que te está dando Dios te está llevando a entender cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida y te está dando la fórmula de que vida genera más vida y que orden genera vida. Y si tú tienes, por ejemplo, en pequeñas cosas, hay una frase de Marco Aurelio que me gusta que dice, como haces una cosa, lo haces todo. Eso significa que si tú eres desordenado en varias áreas de tu vida, también eres desordenado en todo lo demás. Y recuerda, el desorden y el caos es muerte. Una persona que ni siquiera tiene ordenada su casa, que no es diligente con su trabajo, que no es diligente con las tareas pequeñas que Dios o que su jefe o que tus clientes te asignan, tampoco es diligente en otras áreas. Si no eres diligente en tu pareja, tampoco vas a ser diligente en lo interior. Entonces empieza a cumplir tu propia palabra, a buscar, apartarte, a buscar el kadosh, la santidad, y todas las demás esas cosas vas a empezar a sentir un orden. Vas a empezar que ya te moleste un poquito el desorden, el ambiente desordenado, porque sabes que eso genera caos y genera muerte eventualmente. Las enfermedades son caos. Si tú sabes, volviendo al ejemplo del ADN, los virus son simplemente células que no están ni vivas ni muertas, parecerían zombies, y que vienen a meter caos a tu sistema, a todo tu cuerpo, que se maneja en un orden divino y viene a entrar a hacer caos y el caos genera muerte. Las enfermedades, las bacterias, todo eso son
cosas que en ese orden divino no deben estar. Entonces, cuando tú te alineas a ese orden divino, empiezas a tener más vida y más vida en abundancia, más energía. Entonces, por eso es súper importante entender este concepto. Así que, ya sabes, busca la santidad y vas a ver los frutos. Te espero en el siguiente video.